En nuestro programa de hoy tenemos con nosotros a un joven sacerdote, muy joven sacerdote, ordenado el pasado 23 de noviembre en Santiago de Chile. 23 de noviembre, que es una fecha muy simbólica para nuestra congregación, fue ordenado por la imposición de manos de Monseñor Celestino Aós, ahora arzobispo de Santiago de Chile. Él es Óscar Casanova. Óscar, muy bienvenido a nuestro programa. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder conversar y compartir contigo. Pues Óscar me decía hace un momentito sorprendido que él porque estaba aquí en este programa, ¿no? Pues ya ven, dentro de un momento verán por qué está Óscar aquí en el programa. Él se ha sorprendido por su sencillez, pero Óscar yo creo que es un gran aporte en cuanto a nuevas, bueno, a muchas cosas, ¿no? Pero una es una manera nueva de expresar la propia fe o la propia espiritualidad. A mí me gustaría, Óscar, comenzar hablando un poco, nosotros que somos religiosos de los Sagrados Corazones, que nos hablen un poquito de lo que es el corazón de Jesús para ti. Mm. Sí, bueno, claro, yo creo que después de mucha reflexión a lo largo de la formación también en la provincia, en la congregación, creo que una de las cosas que más me ha sorprendido y que me llena de entusiasmo por el carisma de esta congregación es lo muy espontáneamente que decimos y que vivimos el hecho de que Dios tiene un corazón humano. Eso que se dice tan rápido tiene mucha fuerza, tiene mucha profundidad, el reconocer que el propio Dios, el creador de todo, aquel que lo hizo todo, ¿no? Y que nos creó a nosotros y que nos llama, es precisamente ese ser que por ser quien es, tiene en sí mismo un corazón que ha sentido y que siente como nosotros, los seres humanos, como la criatura, que no es solamente un gesto condescendiente de acercamiento, sino que es alguien que vive desde ahí esa relación, es alguien que sabe y que conoce nuestra propia experiencia, en la alegría y en el dolor, es un corazón que late con pasión como el propio corazón humano. Sí, eso primero, ¿no? Ese elemento que es la punta de algo, bueno, de muchas otras ideas y experiencias que uno puede ir encontrando en ese corazón. Luego seguiremos también abundando en alguna palabra clave de nuestro carisma, pero muchos de nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión se preguntarán que como un chico tan joven como tú, que te ordenaste con 29 años, tienes recién cumplido los 30, te has ordenado sacerdote en una iglesia tan herida, en una situación tan convulsa como está viviendo en la actualidad la iglesia chilena. Entonces, ¿cómo quieres vivir tú tu sacerdocio y cómo encaja tu vocación en este contexto ciertamente tan complicado y por otro lado tan desafiante? Mm. Claro, ciertamente no, lo que tú dices ha sido bien importante, bien fundamental en los pasos que he ido dando. Y yo creo que como generación, todos los hermanos que estamos como en la edad mía, tienen la misma impresión, ¿no? Y que es la que tengo yo, que es esta de que, bueno, en mi experiencia yo entré a la congregación y he ido caminando en la formación, en los Sagrados Corazones y en la iglesia desde aquí en un momento en que en la iglesia empezaron a aparecer muchas razones, uno podría decir, para desistir, ¿no? Muchos motivos para empezar a cuestionar si acaso este es el espacio desde donde quiero vivir mi vida. A lo largo de estos 10 años en la iglesia chilena han ido apareciendo particularmente los casos de abuso sexual, pero también ha aparecido mucho de lo que constituye, no podría decir el humus de esa expresión más extrema de abuso, que es el abuso sexual. Uno va dándose cuenta de que la iglesia, al menos en la iglesia en particular en la que yo he crecido, si bien uno lo percibía como de manera lejana, uno veía lejano esto, poco a poco se va haciendo cada vez más presente. Y, y claro, bueno, y los últimos pasos que he dado, el discernimiento para ordenarme sacerdote, también se empezó a generarse, sobre todo en el momento en que escribo la carta para pedir la ordenación. Sucede en un momento en que la provincia enfrentamos
con mucha dureza esta realidad. La aparición de casos de abuso por parte de hermanos nuestros fue muy duro. Y en ese contexto aparece también, es el momento en donde yo decido pedir la ordenación. Y después el momento de la ordenación también sucede en un contexto social chileno que también es bien complejo y también es bien desafiante para la iglesia chilena, que esto del estallido social que aconteció en Chile el año pasado y que sigue teniendo consecuencias. Y después el primer tiempo de cura que voy viviendo lo vivo en tiempo de pandemia, entonces los tres, uno podría decir los tres hitos que he ido viviendo en estos meses han estado marcados por un contexto que uno podría decir escalones de complejidad y de desafío que siguen cuestionando y que no están resueltos, para mí, digo. Pero que al mismo tiempo es muy interesante, es muy interesante entrar en la pregunta de cómo ser sacerdote, cómo ser religioso y cómo ser sacerdote en un contexto como esto y en la diversidad de desafíos que van apareciendo. Sí. Y además tú decías que te he escuchado alguna vez que el entusiasmo de la gente sostiene mi fe, de que a pesar de que la iglesia está tan desvalorizada y en Chile, sobre todo la iglesia jerárquica, sin embargo hay un pueblo fiel muy, muy fuerte, ¿no? Y muy entusiasmado. Sí, precisamente eso es lo que aparece con más luminosidad, podría decir, y es lo que me llevó a creer de verdad que aquí vale la pena vivir la fe, ¿no? Y no solo vale la pena, sino que me hace feliz encontrarme con personas en lo cotidiano que les da, cuya fe le da sentido a sus vidas y cuya fe también muchas veces yo he visto, y puedo dar fe de ello, testimonio, le ha salvado la vida a personas. El creer de verdad que Dios las acompaña. Yo creo que estar al servicio de esa fe es lo que le da sentido a mi vocación. El tema de la iglesia estructural o institucional que ahora mismo está en crisis y que es necesario revisar, por supuesto, y como parte de la iglesia hacerse cargo y buscar maneras de construir algo nuevo, es un desafío sumamente interesante y me siento implicado profundamente en ello. Pero lo que sostiene ahora mismo mi experiencia de fe y de vocacional es la fe de las personas más sencillas, ¿no? Aquellas personas que siguen creyendo en el Señor cercano que las acompaña y que las sostiene. Oscar, a mí me han dicho los hermanos aquí y un pajarito que tengo cerca que tú haces una lección divina o una interpretación de la palabra de Dios muy, muy, bueno, muy desde ti, también como con mucha profundidad, muy desde el carisma, percibiendo claves en la palabra que a ti te tocan tus fibras pues, más internas, ¿no? ¿Qué es para ti la palabra de Dios, la lectura de la palabra, la Biblia en tu vida? Mm. Bueno, es un pilar fundamental eh, sin el cual difícilmente yo creo podría comprender mi vida y mi realidad. Yo creo que la palabra de Dios, que se expresa sobre todo en la lectura de la Escritura, ¿no? Pero que aparece permanentemente en diálogo con encuentro con personas y con situaciones. Uno podría decir los mismos eventos, las mismas circunstancias que van marcando mi vida y la vida de la sociedad más cercana en la que vivo, también se comprenden a la luz de la escritura que voy leyendo, que es la voz del Señor que va diciendo, aquí también estoy, ¿no? Incluso en momentos en que parecieran que no estoy, también estoy ahí y te estoy llamando a dar pasos concretos. Eh, entonces, claro, la lectura de la palabra diaria, cotidiana, a veces con más sabor, otras veces quizás con más aridez, pero en la permanencia de la lectura aparece siempre esa voz, ¿no? Esa voz que a veces no es tan clara, pero que sigue marcando una presencia en la que uno puede confiar. Sí. Bueno, hemos dicho hace un momentito que te acabas de cumplir 30 años, eres de La Unión, al sur de Chile, que es una zona preciosa. Ahora veremos también alguna imagen de La Unión, muy, muy verde.
eres hijo único y bueno, Sí, también para ti tus padres también han sido unos pilares fundamentales, ¿verdad? claro, claro, claro. Sí, bueno, uno podría decir, y me lo han dicho muchas veces, que quizás esa era la mayor dificultad para poder dar un paso como este, el hecho de que soy hijo único y tan cercano a mis papás. Eh, y es cierto en el sentido de esa cercanía, ¿no? Es cierto que una de las preguntas que aparecían y que siguen apareciendo, por supuesto, en mi camino vocacional, que exige muchas veces y ha exigido estar lejos de ellos, es que esa relación que siempre va a existir y que probablemente a lo largo del tiempo, sobre todo cuando ellos vayan envejeciendo, y es una pregunta que apareció ahora con más fuerza, con el tema de la pandemia y todo, cómo estar cerca, ¿no? Es una pregunta compleja, pero yo he agradecido siempre que ellos siempre me prestaron todo el apoyo. Ellos, sin ninguna duda, me dijeron, si esto te hace feliz, nosotros te apoyamos profundamente y con alegría, ¿no? No solo toleraron la opción que estaba tomando, sino que me dijeron que para ellos también era muy, muy, muy hermoso. Eh, Incluso en medio del dolor de la separación, que de hecho existió. Y ellos decían, claro, lo que más costó fue eso. Sin embargo, el apoyo siempre estuvo ahí y yo creo que eso hizo también que este camino sea también tan ausente de complicaciones, por ese lado al menos. La belleza de saberme acompañado y apoyado por las personas que quiero. Eso ha sido muy importante en este camino. Ujú. Óscar, además, bueno, vive en una comunidad de hermanos de los Sagrados Corazones, en una población muy sencilla, en un entorno muy humilde, pero trabajas pastoralmente en el Colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue. Ahí Qué tienes bueno, sí. contacto con muchos jóvenes, con Mm. profesores, con familias. ¿Cómo es tu experiencia en el ámbito educativo? Sí, bueno, sigo viviéndolo como novedoso, ¿no? Yo entré en esta obra y en el colegio hace un par de años. Estoy ahí sumergiéndome todavía en la vida del colegio. Ha sido muy enriquecedor, por supuesto. Yo tengo la impresión de que he aprendido mucho. Eh, es un mundo, ¿no? Es un buque gigante de diversidad. Como tú decías, Fernando, hay muchos niveles de encuentro, ¿no? Hay adultos y jóvenes, hay maneras de relacionarnos diversas también, que exige el ámbito educativo. Eh, claro, yo trabajo sobre todo en la pastoral juvenil del colegio, en el área pastoral, eh, de enseñanza media, adolescentes y también primer ciclo con niños, sobre todo en liturgias que armamos y que imaginamos para que sean también atractivas e interesantes para los más chicos. No, ha sido muy novedoso, sigue siéndolo, eh, pero ha sido muy bonito también. Eh, También el diálogo con distintas áreas, ¿no? Porque el colegio no solo, por supuesto, no solo tiene el área pastoral, sino que hay muchas otras áreas que tienen más que ver con las disciplinas que se enseñan y que hace muy interesante la vida, el diálogo, el encuentro con los profesores, la pregunta permanente de cómo integrar la dimensión más pastoral y de fe en las otras disciplinas y en la vida de los jóvenes y también de los profesores. Sí, ha sido muy, muy interesante. Está haciendo. Bueno, Oscar, tenemos también en el programa una ¿Así? sorpresa de alguien muy cercano a ti y le vamos a dar entrada en el programa. Hola Fernando, qué gusto de estar contigo un día como hoy, también sabiendo que comienza tu programa Cruzando Fronteras. eh, También sé que hay un buen invitado el día de hoy, así que me alegro mucho por eso. Atilio, espero que me regales antes de ir para Roma unos calcetines que ya sabes dónde pienso ponérmelos, te lo prometo. Sí, tengo un poco de gusto por los calcetines de diseño, eh, algo que he ido aprendiendo con estos años. Y bueno, acá hay dos de los que tú conoces porque siempre cuando vivíamos juntos y se notaban que yo andaba de calcetines de colores se reían en la comunidad. Y acá ando con unos de zanahorias, que los uso harto. Y acá los clásicos, que son los mejores que tengo, son los
patitos. Son un poco mamones, pero bueno, es parte de mi vida y algo que me gusta mucho usar. Sí, es algo muy característico de mi persona. Bueno, y siguiendo con el programa y con lo que tú me pediste, le voy a hacer una pregunta, bueno, a Oscar Casanova, que es mi hermano de generación y también ahora desde este año somos hermanos de comunidad. Eh, yo sé que tanto tú como yo, Oscar, somos buenos para tomar mate. Eh, Algo que aprendimos en la familia, en la casa, y sé que algo que es muy importante, pero no solamente como rito porque lo tomamos, sino que tiene algo más fundamental. Y guiándome por el libro de Leonardo Boff, este teólogo brasileño que escribió el libro Los Sacramentos de la Vida, mi pregunta va sobre relacionado en eso. ¿Qué es para ti tomar mate? ¿A qué te lleva el mate? ¿Qué te hace recordar? ¿A qué personas de tu vida te recuerda? Eh, ¿Cómo ha sido significativo para ti este producto que para muchos puede ser un simple calabaza con hierba y agua y una bombilla, pero para ti es un signo también de recuerdos, de historias familiares con tu gente? Eso, un abrazo y nos vemos más rato en la oración de la noche. No, la pregunta de Atilio es muy, yo creo que es muy atingente para lo que estamos viviendo hoy. Es bonito que hace el vínculo con Atilio con lo que dice Leonardo Boff, ¿no? A propósito de, lo, eh, de los sacramentos de la vida. Y bueno, estoy tomando mate, por supuesto, ha sido un compañero de vida y ahora mismo en tiempos como estos de pandemia, también me ha significado sentirme más cerca de las personas que quiero y también como seguir repitiendo ese gesto de comunidad. El mate, si tiene algo de particular, es que genera o es un signo de compartir la vida. Nos sentamos a tomar mate y claro, en este tiempo es difícil, bueno, por todas las precauciones, por supuesto, de compartir el mate, eso no se puede hacer. Eh, Así que es interesante eso de Ahora no que, podemos compartirlo porque estamos un poquito lejos, pero a ver si algún día lo compartimos. claro, claro, en este caso, pero tampoco en la casa, por ejemplo, a Latino también le gusta mucho el mate, como él dice, y normalmente lo compartimos, pues no es que cada uno esté con su mate, uno lo va compartiendo y eso también va generando esa dimensión de comunidad, como decía. Pero ahora no se puede. Y se nota que el sacramento de la vida del mate queda un poco coartado en esa dimensión, que impide compartirlo incluso ahí. Sin embargo, es hermoso descubrir esta dimensión humana de que la vida tiene ciertos sacramentos, ciertos ritos, que si bien eh, en este momento nos sentimos coartados en la posibilidad de encontrarnos con ciertas personas, estos ritos, estos sacramentos, en mi caso el mate, permiten de alguna manera ese vínculo, como fortalecer ese vínculo, sentirnos cerca. Hay una manera de expresarnos o de lenguaje, de comunicación, que va más allá del estar frente a frente, que va más allá de las palabras, y que permite la cercanía a través de estas expresiones, como en mi caso el mate. No, para mí es muy importante bueno, en tiempos de frío como este, tú, Fernando, lo experimentarás ahora también en el invierno, también viene muy bien, sí, por todos lados tiene beneficios. Hay también una palabra que está resonando con mucha fuerza en ti en estos últimos meses, que es la palabra fragilidad. ¿Qué Mm, significado, qué carga de significado le das a este término? mm. Sí, sí, bueno, ha aparecido varias veces a lo largo de mi camino, ¿no? En algún momento hicimos un campamento para jóvenes en donde el tema era las 4 edades de Jesús, ¿no? Y en el momento de la infancia eh, apareció con mucha fuerza la reflexión y yo lo propuse de la fragilidad, ¿no? De que Jesús y que Dios en Jesús, por supuesto, entra en el mundo experimentando también la dimensión humana de la fragilidad, que
que no es algo que vivimos en algún momento de nuestra vida, por supuesto que en la niñez o en la infancia aparece con harta fuerza, sino que siempre la vivimos, de una u otra manera siempre vivimos la fragilidad, somos frágiles. Y en mi experiencia personal yo lo he vivido muchas veces, pues yo me percibo alguien frágil, pero no por eso débil. Uno podría decir que no por eso alguien que no es capaz o que no tiene la fuerza, sino que, bueno, lo que dice San Pablo, ¿no? Que la fuerza está en la fragilidad. Esa experiencia de que el ser humano y la creación entera está atravesada por una fragilidad que la hace bella, que la hace abierta, que la hace disponible, y que por eso mismo también la hace proclive a ser dañada. Yo creo que muchas de las cosas que han ido pasando actualmente, todo lo que hemos ido viviendo, uno podría pensar el estallido social aquí en Chile, el tiempo de pandemia también, por supuesto, nos ha ido revelando esa dimensión de fragilidad donde lo peor que podemos hacer es rechazarla, ¿no? O esconderla, o negarla, o tratar de ocultarla. Esos gestos finalmente lo único que hacen es a la larga dañar lo humano y dañar la creación entera. Desconocer o marginar lo frágil finalmente hace que construyamos una sociedad que va a estar herida de todas maneras. El estallido social es precisamente eso, ¿no? Todos aquellos que han sido marginados por ser frágiles ahora alzan la voz y dicen también queremos un lugar, ¿no? Y esforcémonos por darle ese espacio. La pandemia lo mismo, la pandemia también revela una fragilidad que se ha ido escondiendo y de la que no nos hemos hecho cargo. Y en lo personal, ¿no? Yo creo cada uno de nosotros tiene que tomar la opción de abrazar esa fragilidad o de rechazarla, esconderla y meterla como en el fondo, poniendo murallas para no ser dañado al final. Creo que tiene mucho que ver con el corazón, como que da la vuelta, ¿no? Y volvemos al tema del corazón. Un corazón abierto, un corazón que asume su fragilidad y que tiene el valor de abrirse, es un corazón también que es capaz de amar, precisamente. Lo contrario, poner muros es incapacitarnos para amar también. Pues volviendo a algunas de las palabras clave del carisma, una sería, claro, la adoración a la Eucaristía, en la que tenemos tanta tradición en la congregación y es parte esencial de nuestra espiritualidad. Pero hay también otro término muy importante que es la reparación, y hace muy poquito me decía uno de nuestros hermanos en España, Poldo Antolín, que él relaciona también mucho la reparación simbólicamente con esos jarrones rotos reparados, con una antigua técnica que hay japonesa, que usa el hilo de oro, ahora lo estamos viendo, para coserlo, ¿no? Entonces, ese hilo de oro simboliza a Dios, ¿no? Cuando algo que se ha roto y después se puede unir, se puede volver a restaurar, ahí está también la presencia de Dios, ¿no? Nosotros de alguna manera seríamos instrumentos de esa presencia, instrumentos que ayudan a que el hilo de Dios pueda unir lo que está roto. ¿Cómo entiendes tú la reparación tan necesaria, por otro lado, en nuestro mundo? Sí, creo que el llamado que uno, bueno, en concreto con nuestra vocación de los Sagrados Corazones, que tiene tan, como tú decías, tan presente esa dimensión, es algo que nos sobrepasa por todos lados. Pues yo cuando estoy haciendo adoración o cuando reflexionamos en comunidad o personalmente en torno a este elemento, esta dimensión, siempre tengo esa misma sensación, porque que estamos llamados a algo que sin embargo nos sobrepasa siempre y que nunca terminamos de saber cómo hacerlo. Y por eso mismo el tiempo frente al Santísimo tiene tanto sentido, porque uno lo vive, o personalmente yo lo vivo con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo ser más, cómo ser un instrumento más como capacitado, posibilitado para reparar? Uh-huh. Y
Bueno, pensaba esto en este tiempo, en este contexto, ¿no? de pandemia también. Muchas veces he sentido que ahora lo único que uno puede hacer es precisamente eso, ¿no? El tiempo en el Santísimo o la oración, en la adoración, va cobrando también un tono de decir, estoy en el límite de lo que puedo hacer. Cuando pareciera que ya nada más puedo hacer, porque estamos en cuarentena, sobre todo al principio, porque todo era caótico, sentarse y con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo ser instrumento de reparación en este contexto tan difícil? También va siendo muy significativo. Óscar, en el último capítulo provincial, que tuve la suerte de estar en las dos fases, tanto la de agosto del año pasado como ahora en enero, que fue la fase conclusiva, los hermanos abordaron muchos asuntos, yo creo que de mucha actualidad y además afrontando los diferentes retos. Entonces, uno de los temas que salió en el capítulo fue el de la mujer, y justamente tengo aquí ya recién editados los textos capitulares, y te voy a leer algo de lo que acordasteis en esta reunión de los hermanos de la provincia. Decíais en el capítulo: no queremos seguir normalizando la subordinación y la invisibilización de la mujer, que tienen en su base una falta de valoración de lo femenino. Vemos que es urgente abrir espacios de participación en cada una de las obras en las que estamos presentes. ¿Cómo resuena a ti este parrafito del capítulo? Bueno, claro, es algo que está muy vivo yo creo, en el corazón de nuestras comunidades, ese texto, no el texto entero, pero eso en particular también. Está claro de que muchas de las razones por las que estamos como estamos en la iglesia actual, y también por la crisis que experimentamos, tiene que ver con eso, con la incapacidad de reconocer la riqueza que tiene lo femenino y también por el lugar, uno podría decir, obvio que tiene las mujeres en nuestras comunidades. Debería ser obvio. Abrir espacios para las tomas de decisiones con mucha claridad, escuchar y reconocer, porque claro, es algo que ya existe con mucha fuerza, es el lugar de las mujeres en nuestras comunidades, digo comunidades pastorales, ¿no? Hay muchas mujeres que son líderes en nuestras comunidades, y es algo que a pesar de que queramos, o que hemos querido muchas veces en el tiempo como iglesia desconocer también, es algo que pasa desde hace mucho tiempo. Claro, es verdad que en los espacios de toma de decisiones se ha ido marginando a las mujeres. En nuestras comunidades hay una fuerza muy grande femenina. Sin embargo, como decía, muchas de las razones por la que la crisis existe es porque se ha desconocido esa realidad, y se ha desconocido el valor y la riqueza que tiene la mirada de las mujeres en nuestras comunidades. Óscar, me gustaría ya para terminar, para dejar nuestra conversación, que la verdad podríamos seguir hablando durante mucho tiempo, ya ven porque hemos invitado a Óscar a nuestro programa, porque una de las fronteras que queremos ir abordando también es la de encontrar a Dios en lo cotidiano, ¿no? Y yo creo que este tipo de conversación, esta manera de mirar también las cosas, desde un sacerdote joven que cuando ha ido a alguna casa pues le han dicho a visitar a un enfermo sin conocerlo previamente, le decían, hemos pedido un sacerdote, no un chiquillo, ¿no? Pero ya han visto Sí. que detrás del chiquillo hay mucha profundidad, ¿no? Entonces me gustaría terminar, Óscar, si te parece, con un mensaje tuyo de esperanza a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Sí, quizás, bueno, estamos en momentos en donde es difícil ver esperanza, ¿no? Muchas veces estamos rodeados y sentimos que el dolor, el sufrimiento nos va acercando, nos va ahogando a veces. Vemos personas a nuestro alrededor que están sufriendo, muchas veces nosotros vivimos de muy cerca el dolor de la pérdida. Pero, claro, yo creo que
en estos momentos es donde más se pone, uno podría decir, como a prueba esa dimensión de esperanza realista a la que el Evangelio nos llama, ¿no? Una esperanza que está dispuesta a mirar el dolor cara a cara y a seguir confiando en que no se está solo en esa mirada. Creo que la única, podría sonar esto quizás duro o radical, pero yo creo que la única esperanza legítima que se nos permite tener como cristianos es la esperanza que procede de esa mirada, de mirar el dolor, de sentirnos acongojados y sin embargo sostenidos en esa mirada. También es lo único que puede posibilitarnos el servicio concreto. Los pasos reales para aproximarnos al dolor proceden primero de esa mirada esperanzada, es decir, aquí no está todo perdido, aquí hay mucho que hacer, hay mucho que rezar y hay mucho que acompañar. Esa esperanza movilizadora yo creo que es la que estamos llamados a tener y yo tengo la certeza de que se nos va a regalar. Cuando uno mira el dolor, uno corre el riesgo de perder esa esperanza, pero si uno cree de verdad que está siendo sostenido, uno va a recibir del Señor, por supuesto, la capacidad de confiar en que se pueden cambiar las cosas. Pues Óscar Casanova, religioso, sacerdote, neosacerdote de los Sagrados Corazones, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato tan agradable y al mismo tiempo tan profundo. Espero que nos volvamos a seguir viendo por estas pantallas. Claro, muchas gracias Fernando, un abrazo, seguiremos conversando por ahí, nos encontraremos por ahí. Pues muchas gracias también a todos los que nos están viendo hoy. Vamos a terminar también con otra pequeña sorpresa para Óscar, y es que los hermanos de la Casa de Formación de los Sagrados Corazones aquí en Santiago de Chile van a cantarnos una canción que se llama La Oración, compuesta por el sacerdote Esteban Gumucio Vives, religioso de los Sagrados Corazones, que está en proceso de beatificación y desde luego que es un modelo para los sacerdotes de hoy. Ojalá también muy pronto lo tengamos en los altares, pero ya lo tenemos en las vidas de muchísimas personas a las que este gran hombre ha inspirado. Pues con esta canción, La Oración, compuesta por el Tata Esteban, les dejamos hasta muy pronto. Suplicamos, Señor, que manifiestes tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo. Acerca tu mano santa, entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé tu fuerza y compañía. A la mujer afligida dale salud y reposo, a la madre abandonada un buen hijo generoso. Encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, al pescador perdido, al vagabundo que pasa. Que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale, que no haya odio ni envidias entre tus hijos iguales. Da al comerciante justicia, al poderoso humildad,
paciencia y a todos tu caridad. Venga a nosotros tu reino, perdona nuestros pecados, para que un día seamos con Cristo resucitados. Tu Señor, que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María.